¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habéis visto en la intro, se va a tratar de limpiarle el filtro de refrigeración a la batería de un coche híbrido. Quedaros, porque es un paso bastante sencillo, lo podéis hacer vosotros y además es recomendable hacerlo de cuando en cuando. Sin más, comenzamos. Bueno, todo coche híbrido, sea de la marca que sea, está dotado de un conjunto de baterías. Esas baterías llevan un ventilador para refrigerarse y a su vez ese ventilador lleva un filtro. Bien, si ese filtro no lo limpiamos a menudo, aparte de que el coche nos lo va a avisar, la batería va a trabajar a más temperatura de la que debe, con lo cual la vida útil de esa batería se acortará con el paso de los años. Entonces es muy importante que ese filtro lo mantengamos lo más limpio posible, con lo cual ganaremos tanto en que el aire va a entrar mucho más limpio y dos, que el flujo de aire será mucho más grande, con lo cual las baterías van a trabajar a mejor temperatura. Pues nada, de eso trata este vídeo. Vamos a limpiar ese filtro y os lo voy a enseñar, es bastante fácil. Comenzamos. Handyman, párate un momento que te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿te está gustando el contenido? Y dos, ¿es el contenido que buscabas? Sí. Ahora seguirás aprendiendo, pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como este. Ahora, continuamos.
Bueno, y como habéis visto, de esta manera tan sencilla podéis hacerle este pequeño mantenimiento a vuestro coche híbrido. Sin más, lo único que me queda ya es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.